Bueno, 14 minutos. Digo 9, 14 minutos. 9, 14 minutos. Bueno, un poco esta conversación con Cándido, que siempre es un placer hablar con gente que, como yo siempre digo, hacen la tarea, investiga. No hay que ser tan radical como los maoístas que decían que quien no investiga no tiene derecho a la palabra. Pero algo de eso habría que emplear moderadamente, sí, aunque sea moderadamente, para uno aportar un poquito más. A mí me encanta las personas como Cándido Mercedes, y recuerdo ahora a Hamlet Herman, que cuando yo lo invitaba a los programas, siempre me decía de qué vamos a hablar, y luego tú, cuando hablabas con Hamlet, disfrutabas de lo bien documentado que estaba. Hay gente que hace la tarea, y por eso nos encanta esta conversación con Cándido. Pero se adelantó un poco por donde yo iba, y era el peligro del país en cuanto a que uno ve una tendencia y una serie de hechos, que están apuntando a crear un ambiente que busca afectar la imagen del país en términos de los resultados electorales. La gran fortuna es la gran ventaja que lleva uno de los candidatos sobre los otros. Es decir, que el argumento no podrá tener mucha validez, porque en asuntos electorales la lógica que se se utiliza es la siguiente. Esa irregularidad que usted denuncia, de ser cierta, transformaría, modificaría el resultado electoral. No. O sea, estamos hablando de cuando un candidato duplica a los otros. Si en el proceso electoral yo te saco 1 millón de votos de ventaja, entonces ya ese argumento tuyo podríamos debatir si es cierto o no, esa acusación, esa queja. Ahora, lo que a uno le preocupa es que uno ve que están tirando, tú decías, Cristian, páginas para el expediente. O sea, aquí se acaba de presentar hace semanas un argumento tan terrible como decir que ahora la campaña fue para inducir la ausencia al voto. Lo de la compra y venta de votos es una perversión de la cultura política dominicana, donde el que tiene más saliva come más hojaldres. Es decir, todo el mundo compra y practica todas estas perversiones, pero siempre el partido de gobierno es el que la practica con mayor vehemencia, porque tiene mayores recursos. Pero es una cultura política. Ahora, a partir de ahí, que usted denuncie la compra, afectado porque ya usted no es gobierno, ya usted no es el que más compra, ya usted no compra partidos, no compra adversarios, ahora le toca aguantar y cosechar lo que usted sembró. Ahora, el problema viene cuando ya usted llega a un exceso, como decir que el plan es para inducir la abstención. Y denuncia, no, fue que aquí estuvo un miembro del partido oficial y le ofreció a esa familia dinero para que no vaya a votar. Oye, ¿de qué manera usted le va a poner un guachimán frente a su casa? Entonces, este absurdo, un plan para inducir, se utilizó en las municipales y ya se está preparando el terreno. Pero ahora con esto a uno le preocupa, porque uno lo que siente es un plan de crear todo un expediente para cuando venga el ramplimazo, para decirlo popularmente, de mayo 19, comenzar a afectar ya no al PRM o a Luis Abinader. No, a la Junta Central Electoral, y lo que es peor, de refilón, lo que sí es importante, a la imagen de la democracia dominicana. Entonces yo creo que tenemos que prestar especial atención a estas cosas que van a ocurrir y hacer la tarea. Llegarán las denuncias. Las irregularidades son inevitables en un país tan débil institucionalmente como el nuestro. Lo importante es esas irregularidades que yo sé que van a pasar, porque ahora mismo habrá miembros de la Fuerza del Pueblo, del PLD y sobre todo del PRM, que maneja el presupuesto a través del gobierno, agenciándose apartamentos cercanos a los cuarteles electorales
a los colegios electorales para poner el centro de compra y venta. Pero a Rintintín tú le vas a hablar de perros. Y es fácil. O sea, aquí hay una cultura de perversidades. Lo importante es ver esas perversidades, esos vicios de nuestro sistema, si van a ser decisivos en el que gane o en el que pierda. Pero a mí me parece muy peligroso que en esta coyuntura internacional del país se esté planteando y preparando algo de esa magnitud. ¿Por qué? Bueno, porque mira, la situación del país en términos de su imagen internacional es tan fuerte, tan delicada, que no fue casual, no es casual esta visita de estos 10 embajadores de países miembros de la ONU. Esto no cae del cielo. O sea, esto tiene que ver con esfuerzos de un gobierno que ha entendido, y qué bueno que lo ha entendido, porque uno tiene mucho tiempo, llevaba mucho tiempo recordándoselo, que hay que trabajar un plan de comunicación estratégica por la imagen del país. Esos 10 señores embajadores de esos 10 países que ya mencionamos, a esos hay que presentarle la realidad de todo esto y admitir nuestras falencias en el tema, porque aquí, mientras este gobierno y el que venga o lo que sea, no enfrenten las mafias cívico-militares, vamos a seguir en problemas. Entonces, hay que mejorar, pero hay que tener cuidado con desarrollar con esmero de artesano un plan de comunicación estratégica y de insertarnos en la opinión pública internacional para usted defender la imagen. Así como hay 10 embajadores, esos 10, aquí cada cierto tiempo, tenemos que traer embajadores, pero también líderes de opinión internacional, invitarlos para explicarles la realidad, las cosas que hacemos, las que debemos hacer y no estamos haciendo, una autocrítica. Porque todo esto debe llevar al país a pensar, por ejemplo, ¿cuál es el tema? Bueno, expulsar, sí. Yo creo que tenemos que organizar esto y hay que expulsar, regularizar a los que necesitamos y expulsar, pero cuidado, lo de expulsar significa hacerlo respetando los protocolos. Por consiguiente, vamos a crear la estructura física, quiero decir, para ese proceso. Usted atrapa a un ilegal, lo lleva a un centro y va al debido proceso y se hacen las cosas como deben hacerse, porque la situación que yo estoy planteando es un asunto tan grave que el supuesto amigo nuestro, el hermano mayor, el papá, la metrópolis, el imperio terrible estadounidense, nos acaba de tirar a matar. O sea, ese informe de derechos humanos que tiene exageraciones, pero tiene muchas verdades, nos da por la Santa Madre. Y el problema está, claro, yo podría ahora tomarme 5 minutos para explicar la falta de autoridad moral del Departamento de Estado de los Estados Unidos para hablar de derechos humanos con Guantánamo al frente. Sí, pero no basta eso, señor McKinney. No basta ustedes descalificar a quien te hace la crítica. Vete a la crítica. Entonces, ahí hay excesos y abusos, sí, pero hay verdades. Y rápidamente, por ejemplo, el gobierno califica, el Departamento de Estado emitió su informe donde sostiene que en el país se violan los derechos humanos, deportaciones masivas de haitianos y corrupción gubernamental grave. Eso no lo está diciendo un país enemigo nuestro, no. Es un país como Estados Unidos, sí, que no tiene autoridad moral, líder mundial del oprobio, de golpes de Estado, asesinatos de políticos de oposición, sí, comienzo y no termino. Sí, el problema no es si tiene autoridad moral el Departamento de Estado, si está descalificado para hacer esto, no, el asunto es la verdad o no. Y dice: el cierre de la frontera con Haití por parte del gobierno en septiembre y la posterior suspensión de la emisión o renovación de permisos y residencia, visas y certificados de solicitantes de asilo para migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluidos apátridas, colocaron en mayor riesgo a poblaciones que ya eran
vulnerables. Y sigue, grave corrupción gubernamental, violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica y los feminicidios, delitos que implicaron violencia o amenazas de violencia contra personas de ascendencia haitiana, trata de personas, incluido el trabajo forzoso, delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales, y la existencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil. Esa es una radiografía infernal de la República Dominicana. El asunto es, y yo se lo dejo a la conciencia de cada quien, de todo eso que se acusa ahí, qué es verdad y qué es mentira, qué porcentaje es la expresión de una realidad. Entonces, podemos quedarnos en descalificar al emisor de la crítica, su falta de autoridad moral para criticarnos a nosotros con Guantánamo ahí, o pasar revista a esto y decir, caramba, lo cierto es que tenemos que mejorar. Y en esto del tema de la migración, yo sé que estamos en campaña electoral que todo lo pervierte. Y por eso un pequeño partido de oposición que va a las elecciones, como el de los servidores, te plantea votar a todo el mundo en 30 días, algo que no tiene ninguna aplicabilidad. No, ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con las mafias que los traen y al deportarlos le cobran dinero? O sea, ¿cuándo vamos a comenzar a organizar la migración? Entonces, por eso le digo que aquí estamos ganando, comprando lotería para sacárnosla.